Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El 7 de diciembre el Congreso de la República promulgó la nueva ley de personas con discapacidad. Sin embargo, la CONFIEP señalaba que la ley de personas con discapacidad genera sobrecostos a las empresas, pero al parecer su presidente Humberto Speciani no leyó bien la ley, porque esta nueva norma en el capítulo 6 referido al trabajo y empleo señala lo siguiente: los empleadores públicos y privados generadores de renta de tercera categoría que emplean personas con discapacidad tienen una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y para darnos más detalles sobre esta nueva ley, está con nosotros el presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, Wilfredo Guzmán Jara. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la entrevista y un cálido saludo a todos los televidentes. Bien, entonces la CONFIEP ha señalado y rechazó justamente esta ley, y yo le señalaba que por qué el presidente de la República también no lo promulgó esta ley, sino fue que el Congreso de la República. En entrevistas que hemos tenido manifesté entrar en un diálogo franco con la CONFIEP. Esta semana hemos hecho eso, me he reunido con el señor Speciani y estamos formando una comisión técnica con CONADIS y CONFIEP y otros gremios empresariales para encontrar las soluciones del caso. Lo cierto es que la legislación internacional es vasta, la legislación comparada, de que muchos países cuentan con este tipo de norma. Por ejemplo, Alemania tiene un 5% de los trabajadores de empresas de más de 20 trabajadores tienen discapacidad, y en el caso de España es 3, y así le podría seguir explicando. Pero más allá de un asunto conceptual de desarrollo humano, solidario, responsabilidad social, es el tema técnico. En el Perú tenemos 12.004.943 personas que son la masa laboral peruana. De esas, solo 1.786.916 trabajan en empresas de más de 50 trabajadores, como marca la ley. Entonces, ¿cuántos necesitamos emplear? 53.607. Sin embargo, estoy seguro que ya en estas empresas hay miles de personas con discapacidad trabajando, y lo que le hemos dicho a la CONFIEP, que una de las cosas que podríamos hacer es ya certificar a estos trabajadores. Adicionalmente, debo indicar que en el Perú hay 1.200.664 empresas formales, pero empresas con más de 50 trabajadores solo son 5.182, lo que significa... ¿Trabajadores de personas con discapacidad? No, las que tienen más de 50 trabajadores, que son donde habría que colocar personas con discapacidad, lo que significa el 0,4% del total de empresas. Y de estas empresas que tienen más de 50 trabajadores, la cifra ya la di, solo representa el 14,8% de la masa laboral. Y que además, si las empresas privadas y públicas, digamos, contraten a personas con discapacidad, o sea, son las empresas también las que van a ganar, como así dice la ley. Ese es un tema bien interesante. Le comento que hace 32 años, la ley 23.285, que ya fue derogada, contemplaba esto. ¿Y cuál es el nivel de deducción? En el caso de los empresarios que contratan de 1 al 30% de trabajadores, puede ser 1, como puede ser el 30% de trabajadores, la deducción es del 50% de la remuneración, es decir, si usted le paga 2.000, solo va a pagar 1.000, pero si supera el 30%, la deducción es el 80%, si usted tenía que pagar 2.000, solo va a pagar 400, es decir, es muy ventajoso para el empresario también. Pero, por ejemplo, para la persona con discapacidad que quiere adquirir un trabajo, se va y postula un trabajo, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué trámites tiene que hacer? Bueno, en el caso del tema público, que es el trámite más riguroso, porque en el ámbito público usted concursa, ¿no? Se ha elevado del 3 al 5% la obligatoriedad. Necesita tener un certificado de discapacidad que la acredite. ¿Y quién hace ese certificado? Cualquier hospital, el MINSA en general, los hospitales de defensa, Marina, FAP también es salud. Pero por otra parte, miren los beneficios que hay, todo el financiamiento dedicado al programa de empleo temporal, eso que vemos en las calles. El 10% de su financiamiento va a servir para proyectos de empleabilidad para personas con discapacidad. Todos los créditos o cualquier modalidad de desarrollo para las empresas que vienen del Estado
el 5% es reservado para las personas con discapacidad. Adicionalmente le comento que va a haber una pensión no contributiva, algo así como pensión 65, para personas con discapacidad en grave o severa discapacidad y que estén en condiciones de pobreza. Por ejemplo, una persona con lesión cerebral, una persona sordociega, una persona que vive prácticamente casi vegetal, no va a poder trabajar. Exacto. Entonces va a tener su pensión. Ahora, ¿qué otras diferencias existen entre esta nueva ley y la ley anterior? Mire, por ejemplo, en materia de educación, la obligatoriedad en los colegios de recibir personas con discapacidad, va a haber asignaturas que los niños y los jóvenes peruanos van a tener que recibir en materia de discapacidad, es decir, ahora un niño sabrá qué es la discapacidad, cómo tratar a una persona con discapacidad. Las universidades en su currícula, en el ámbito de la educación, el derecho, arquitectura, ingeniería, sociología, psicología, tendrán materias en discapacidad, bibliotecas para personas con discapacidad. Hay un ingreso reservado del 5% en el sector público, universidades públicas para personas con discapacidad, el seguro universal en el caso de salud obligatorio para personas con discapacidad, tratamiento, rehabilitación integral, se está desarrollando el Plan Nacional de Accesibilidad, se están modificando leyes generales y se van a crear las comisiones para modificar el Código Civil y otros, ¿no? Uno de los temas importantes también es la educación, el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿cuántas escuelas especiales, antes se le llamaba, no sé si sigue con ese nombre, existen en todo el país? Las escuelas de básica especial, básica regular especial, aproximadamente están cerca de las 480. ¿A nivel nacional? Sí, entre privadas y públicas. Pero la política del Estado ha asumido la inclusión educativa, que significa que en cualquier colegio debe ingresar la persona con discapacidad. Para eso, el Ministerio tiene que dar la capacitación respectiva, debemos desarrollar una infraestructura. Pero se ha venido cumpliendo esto porque, claro, no solamente dice esta nueva ley, sino esta disposición estaba en la ley anterior. ¿Se ha ido cumpliendo en cuánto por ciento? Parcialmente, pero yo creo que este gobierno, de manera tangible, ha demostrado su orientación al proceso de desarrollo de la persona con discapacidad. Fíjese usted, la ley 29812, Ley General del Presupuesto del Sector Público para el año 2012, identificó 525.705.000 soles para disposición de gasto en materia de discapacidad, hecho histórico, jamás visto en el Perú. Para este año 2013, la Ley 29951, Ley General del Presupuesto del Sector Público, ya CONADIS ha hecho hallazgos de 488.403.453 soles, pero estoy seguro que para fines de enero, y podemos dar la noticia aquí, los hallazgos llegarán a los 700 millones de soles disponibles de gasto en los niveles de gobierno. Pero digamos, este presupuesto, perdón que le interrumpa, este presupuesto está a disposición de ustedes. De todo el país y de todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, le explico. En materia de educación, el año pasado tuvimos 88 millones, 34.524.000 en materia del sector de educación. ¿Y se ha avanzado con ello? Digamos, el 100% de gasto. ¿Han ingresado más personas con discapacidad en las escuelas? Y en el campo regional hemos tenido 53.285.000 soles. Y así le puedo explicar, por ejemplo, los municipios tuvieron una disposición de gasto junto con gobiernos regionales de 242 millones de soles. Para este año, ahora la cifra es de 256 millones de soles. Yo quisiera pedirle pues a los alcaldes, a las presidencias regionales, usen el dinero de la discapacidad en la discapacidad. Hasta el año pasado lo hicieron y no lo hicieron. Este año ya no es posible no hacerlo, porque CONADIS hoy se convierte en el organismo rector, articulador de supervisión, monitoreo, evaluación y de fiscalización. Bien, perdón que le interrumpa, pero tenemos que ir a la pausa porque estamos con el tiempo. Amigos, ya volvemos.